Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a empezar cantando el himno número 205. Pastoreanos, Señor potente, cuida, oh buen pastor, tu grey, tu sustento placentero dale, tu redil, tu suave ley. Alta ciencia, providencia tuya para nuestro bien. Bendecido, Rey unido, a santificarnos ven. Pastoreanos, Señor potente, cuida, oh buen pastor, tu grey, tu sustento placentero dale, tu redil, tu suave ley. Alta ciencia, providencia tuya para nuestro bien. Bendecido, Rey unido, a santificarnos ven. Tu bondad divina es a los pobres, salvación y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos da desechar. Como neta, gloria vida, al templo de la cruz del oro. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora te damos por permitirnos, Señor, escuchar, Señor, tu santa palabra, Padre Celestial, este ministerio especial que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Pedimos, Padre amado, la dirección de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, tanto para el siervo, Señor, el pastor, que ha de darnos, Señor, estos conocimientos, y para nosotros, Padre Celestial, prestos, Señor, a escuchar, Señor, y poner por obra tu palabra, Padre amado. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas y nos pongamos, Señor, en coordinación, Padre Celestial, para poder disfrutar, Señor, plenamente de esta enseñanza que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre amado. Te lo pedimos y te damos las gracias en esta hora, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer nuevamente el primer capítulo de Apocalipsis, desde el versículo 10 en adelante. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 10. Dice Dios en su santa palabra: Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro.
y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga tu santo y bendito. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora, en estos momentos, que nos permite, Señor, que podamos escudriñar la santa y bendita palabra que nos dejó tu Hijo amado, inspirada por el Espíritu Santo. Y la tenemos en esta hora delante de nosotros para meditar, Señor, y beber de ella como una fuente inagotable de la agua de vida que refresca y alimenta el alma, deseosa de las cosas tuyas. Bendícenos en esta mañana con tu gracia y con tu conocimiento para que podamos entender estas cosas que fue inspirada sagradamente por el Espíritu Santo para su amada iglesia, para que tengamos siempre que aprender, que practicar y que esperar en tu santa y bendita voluntad, ya que los tiempos se acercan agigantadamente y ya vemos en los albores las señales indicándonos que hemos de esperar a nuestro amado el Señor Jesucristo, que nos llamará con el toque de trompeta a cada uno de aquellos que sabemos que somos salvos y que nuestros nombres están escritos en tu santo libro. Bendícenos en esta mañana con tu palabra y te lo pedimos muy agradecidos, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la semana pasada quedamos, yo fui en espíritu en el día del Señor. Yo tengo otras versiones que dice, yo fui en el día domingo, claro. Y claro, aquí el apóstol Juan está hablando en mayúscula, yo fui en el Espíritu. No se les olvide, hermanos, que en este primer capítulo la Trinidad es la que está usando, ¿verdad?, el ángel para que a su vez el ángel le transmita a Juan y Juan a su vez le transmita a la iglesia. Y la iglesia siempre aprendamos y corrijamos en esta profecía del Apocalipsis, que es una profecía muy bien detallada en las escrituras antiguas y también en los evangelios, en las cartas apostólicas, donde hay muchos fragmentos de este Apocalipsis. Es decir, la Biblia es una armonía completa, de la cual el lector de la iglesia de Dios tiene que siempre familiarizarse, porque cuando lo dije varias veces el domingo antepasado, lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no?, en Juan 5:39, a escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan a escudriñar. Es un imperativo, un mandamiento del Señor Jesucristo para su amada iglesia, y muy responsables nosotros en esta asamblea donde Dios nos ordena, escudriñe. El que quiere saber tiene que aprender. ¿Y cómo se aprende? Escudriñando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto que vimos el día domingo cuando Juan estaba preso allá en la isla de Pasmo, bueno, entonces era necesario que Dios lo preservara a este último de los apóstoles para darle entonces este mensaje a las 7 iglesias, y entre ellos la profecía sucesiva que la hemos estudiado en los 20 siglos, ¿verdad? Porque son una profecía que durante
20 siglos han visto muchas partes de ella, pero la mayor parte Dios la tiene reservada para lo que se llama aquí en este Apocalipsis, en capítulo 7, la gran tribulación, y que la iglesia no estará en ese entonces, y lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo, y que la palabra la gran tribulación es una palabra que las academias y los transcripcionistas de la Biblia le agregaron. Digo esto para que otros que no vinieron el domingo pasado lo sepan, y que esta palabra, la gran tribulación, los transcripcionistas de los textos originales, al griego y al latín y al español, le agregaron entonces lo que dijo el Señor Jesucristo: tiempos que no fueron, ni son, ni serán. Entonces ellos dicen, entonces eso se está refiriendo él en Lucas capítulo 17, en Mateo 24 y Marcos capítulo 13. Los evangelios sinópticos que se igualan, que se comparan, entonces que tienen una armonía. Entonces ellos hablan de esto que está aquí en el Apocalipsis. Entonces el hermano interesado de esta asamblea, hembra o varón, que quiera aprender, tiene entonces que, y como dice Pedro y el apóstol Pablo, el que no sepa y el que no quiera leer, ¿qué debe hacer? Preguntar. Entonces, hermano, esto que vemos Juan entonces en la isla de Patmos, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Es importante porque fíjese, la hermana que no vino hoy me dice, mira, no puedo ir, ¿por qué? Porque estoy como afectada. Si tengo el COVID, no tengo el COVID, no hay agua, y muchos no pueden venir constantemente a la asamblea porque el enemigo también está poniendo sus barreras. Sabe que yo estaba viendo las noticias internacionales de los problemas que hay ahorita entre las profecías que se están cumpliendo, ¿no? Guerra y rumores a Rusia, entonces bloqueando la parte de Ucrania, ¿verdad? Y ellos le dicen a los demás, no, nosotros no estamos bloqueando nada, nosotros no estamos buscando la guerra, nosotros estamos retirando los tanques, nosotros estamos retirando aquello. Cada día lo que hacen es reforzar y reforzar. Siempre están con sus mentiras, pero metiendo, ¿verdad? Bueno, yo estaba viendo esto y bien, así hace el diablo. El diablo va metiendo poco a poquito hasta que salta la persecución y la trampa para que el creyente no agrade a Dios y para que el creyente no se reúna en las asambleas los días domingos. Me decía un vecino, ¿cómo es posible que ustedes en 3 años se hayan reunido así en esta asamblea y no les ha pasado nada? Yo, no nos ha pasado nada. Y van niños también, y sin tapabocas, y sin higiene, y sin el otro requisito. Dicen ellos, maravilla de Dios. Y es verdad, es una maravilla de Dios. Claro, los que nos hemos infectado es porque nos hemos salido del camino. Es decir, yo digo que el enemigo siempre usa impedimentos para que el Hijo de Dios no se reúna, no le dé culto a Dios. Y en estos días que dice el Apocalipsis que vamos a ver, el diablo sabe que le quedan pocos días, ¿verdad? Y él presiona para que el Hijo de Dios se amedrente, se asuste y no venga a la presencia de Dios, ¿verdad? Sabiendo que en el capítulo 10 de Hebreo dice, mira que no dejéis de congregarse. Ahora Dios sabe que cuando el Espíritu Santo dice eso, es porque en cada reunión perdemos bendiciones. Entonces, en cada reunión cuando no acudimos, entonces, cuando un hermano o familia no viene a la congregación, le quita bendiciones ¿a quién? A los demás, porque Dios nos ha hecho a nosotros un ¿qué? Un cuerpo, y cada miembro es responsable, y cada miembro de esta asamblea lleva en sí una obligación delante de Dios, y quien lo lideriza a esa persona es el Espíritu Santo. Claro, Dios es consciente, sabe que nos da un resfriado, una fiebre, un dolor de cabeza y estamos en cama, Dios sabe, pero hay otros que, mira, se aprovechan de cualquier cosita
para decirle a Dios no, pero el diablo dice, le vencí. Entonces, hermanos, tenemos que siempre en todo tener mucha fuerza del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Tener mucha fuerza del Espíritu Santo. Yo le digo que los 2 meses y 1 semana que yo estuve en cama, yo estaba todos los domingos en espíritu de aquí, desde las 4 de la mañana velando por ustedes. Bueno, y esta palabra, yo fui en espíritu, es importante porque algunos de ustedes, cuando tengan algún impedimento de no venir físicamente aquí, vengan en espíritu, no se dejen vencer. Allá en su casa, en su habitación, ese día no hagan nada, pónganse en espíritu para que vean la realidad, cómo el espíritu los va a felicitar, cómo les va a dar bendiciones y cómo les va a conceder los deseos de sus corazones. Esto es importante. Yo fui en el espíritu. Si Juan no hubiera estado en ese día en la isla de Patmos en espíritu, Dios no le hubiera podido dar esta revelación. Un libro tan importante, un libro que recoge todas las doctrinas desde Génesis hasta aquí, hasta el capítulo 22. Oye, mira, el diablo no quería que Juan. Pero él dice, yo insistí y dice, y yo fui en el Espíritu. Ahora, fíjate lo que veíamos la semana pasada. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense ustedes que Juan está repitiendo lo que él sabe y está poniendo como ejemplo lo que sabe. La palabra voz es un sonido de Dios cuando se mueve hablando invisiblemente. Cuando Adán y Eva pecó, ¿qué fue lo que dice allá en Génesis? Capítulo 3. Oyeron la voz de Dios y se escondieron. Ahora, ¿por qué nos vamos a esconder cuando oímos la voz de Dios? Mira, si usted lee los salmos, aquí no aparece toda la voz, ¿no? Los salmos y el Antiguo Testamento está lleno de la voz de Dios, y habló Dios a Moisés, y la voz de Dios en esto, y la voz de Dios en todo. La voz de Dios en los escritos antiguos significa el sonido de Dios, cuando Él se mueve, el sonido de Dios. Se transcribe para el español la voz de Dios. El sonido, la voz es un sonido, es cierto, ¿verdad? Pero cuando llega Dios a la presencia, como allá en el Edén, dice que Dios vino. Ahora, Dios no vino solo. ¿Con quién vino Dios al paraíso? La millonada de ángeles que lo acompañarían, ¿verdad? En ese momento, viniendo a su creación de santidad en el Edén, allí estaba Adán y Eva, ¿entiendes? Pero resulta que ya él había visto lo que había hecho Adán y Eva, y ellos se escondieron. Pero eso quedó como enseñanza. Y oyeron la voz de Dios que se movía en el calor de día en el Edén, ¿verdad? El sonido de la presencia de Dios. Porque a lo mejor significa que Dios venía hablando con sus creaciones, con sus ángeles, y el sonido de la música posiblemente cuando hizo entrada al Edén allá en aquel entonces. Entonces vas a encontrar la palabra, la voz de Dios, más de 75 veces expresando Dios el deseo de comunicarse con su criatura, el hombre. Bien. Y aquí dice Juan, y oí la voz, una gran voz detrás de mí. ¿Ya? Entonces, como de trompeta, como lo vimos la semana pasada, esa voz de trompeta era la santa convocación. Y cuando Dios nos habla a nosotros en nuestros hogares, santa convocación, vengan, la voz de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los espirituales y los que andamos siempre en comunión con Dios como todos ustedes, siempre oiremos esa convocatoria de Dios como una trompeta y como una voz. Vengan, mis hijos amados, porque hoy es el día de adoración y alabanza. Bien. Es como decía el salmista en el Salmo 84, cuán amables son. El creyente siente en la presencia de Dios una cosa especial cuando viene en el Espíritu, y cuando está en el Espíritu, y cuando disfruta las cosas en el Espíritu. Bueno, eso, voz de trompeta, ya lo explicamos la semana pasada. Vamos a leer el 11. Oí una gran voz detrás de mí como de trompeta que decía, yo soy
el alfa y la omega. Ya esto lo estudiamos, que aparece en este capítulo 3 veces, que significa a principio y fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, se ve que en ese momento Juan estaba en esa isla y se ve que tenía a compañía, porque si le dicen envíalos, significa que estaba acompañado de otras personas creyentes que también estaban, ¿verdad?, presos como él en esa isla, ¿verdad? Y envíalos a las iglesias que están en Asia. Y ahí ya sabemos el nombre de las 7 iglesias, que esas las veremos de una forma más explicada detalladamente en el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, y el 12 dice, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Miren, ahora, ustedes estudiaron por qué aparecen aquí 7 candeleros de oro. Son las 7 iglesias, pero las 7 iglesias nada más tienen 7 candelabros. Entonces, la iglesia universal tiene un solo. Ahora, Dios distribuye la iglesia universal de Él en distintas pequeñas manadas, pequeñas asambleas, y cada asamblea tiene la presencia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Y entonces Él se automultiplica por millones y sabe. El Espíritu Santo está actualmente ¿a dónde? Bueno, ¿verdad? Porque si la Trinidad está allá arriba en su trono, está el Padre, está el Hijo a la diestra, y a la siniestra, ¿quién? ¿Y dónde está? La Escritura dice que el Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 16 de Juan, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, ¿verdad? El Consejero, el Santificador, ¿verdad? El Instructor, ¿verdad? El que va a santificarlos a ustedes en todas las cosas, y Él tomará todo lo que es mío. Entonces es el Espíritu Santo que está en la tierra, en la iglesia, como omnisciente, como omnipresente y como omnipotente. Está en medio de la tierra, en la iglesia, y también lo está en las pequeñas asambleas, porque Él es Dios, el Espíritu que todo lo llena, hermano. Y no hemos de dudar nunca que aquí, no hemos de fallar que aquí no está así. Aquí está todos los domingos el Espíritu Santo con nosotros. Él lo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, que ya lo vamos a ver calladamente. Y entonces, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjese, si nosotros leemos las Escrituras, hermano, allá en el tabernáculo había un solo candelero, un candelabro. Ahora, el candelabro, ¿qué es el candelabro? ¿Cuál es la función de ese candelabro? Alumbraba el tabernáculo por dentro, perennemente, siempre y cuando Dios pedía erigir el tabernáculo para que le sirvieran servicio a Él, porque no era perennemente, sino de vez en cuando que Dios movía el tabernáculo, y se apagaba el candelabro. Pero cuando Dios ordenaba, aquí me van a rendir culto, allí colocaba el tabernáculo, y allí venía entonces el candelabro. Milagrosamente era encendido a través del incensario con fuego de lo alto, y de allí se traspasaba al altar de sacrificio. Eso lo esperemos cuando llegue una oportunidad de explicarlo, porque muchos hermanos no entienden esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el candelabro es la luz de aquel tabernáculo, y el Señor Jesucristo, ese candelabro, ¿qué dijo Él de ese candelabro? Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. Y además de eso, el Señor Jesucristo es la luz de la iglesia. Y además de eso, nos dejó a nosotros con una responsabilidad y con una obligatoriedad hacer entonces la luz del mundo, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una vez, es decir, los creyentes, la iglesia, viene a ser la luz del mundo.
Entonces, por eso es como dice Juan en sus cartas, no puede entonces un creyente verdadero ser tiniebla y ser luz a la vez. Es imposible, ¿verdad? No puede ser. O eres luz o eres tiniebla. O eres agua dulce o eres agua salada. Eso lo encontraremos en este Apocalipsis. Entonces, este candelabro ya no es uno, sino 7. Y la palabra 7 significa ¿qué? ¿No? La perfección, la perfección del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. La palabra 7 significa yo soy lo perfecto. En la carta a los Efesios, esa doctrina de 5 capítulos dice que nosotros actualmente los creyentes vivimos en lo perfecto. Como creyentes, si nosotros leyéramos todas las escrituras y aprendemos cada día a ser mejores creyentes, Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Juan y el capítulo 10 y 11 de Juan, vosotros sois como ¿qué? Como dioses. Por eso es que a él lo perseguían constantemente. ¿Para qué? Porque él se autodominó, ¿verdad? Hijo de Dios, porque las cosas del Padre que le había encomendado, él las practicaba al 100%. Y él decía, lo que a mi Padre agrada, yo lo hago constantemente. Hermano, pero el Señor es bautizado. Bien. El Señor lo presenta, su Padre lo presenta cuando dice, este claro, es mi hijo amado, sí. 3 veces aparece en la Escritura el Padre del cielo, una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tomo con mi contentamiento. Tanto cuando se bautizó para que viera que ahí estaba la Trinidad, el Padre hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo en una forma simbólica, con una paloma que venía y él que estaba allí, la Trinidad en pleno. Lo presenta como Samuel como el rey que viene, el que va a hacer el Salmo 2 como el que va a tomar todos los reinos del mundo. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros vemos que ahí el Padre verifica y da honor a la Trinidad. La Trinidad está aquí en este primer capítulo, dándole instrucciones al ángel. Y a su vez el ángel compartirá, y los ángeles, más adelante veremos quién es este ángel, lo vamos a ver en este mismo capítulo. Y este ángel está compartiendo con una cantidad de ángeles que él domina en toda la Biblia del Antiguo Testamento, ángeles que están al servicio del Señor. Entonces este ángel le revela a Juan constantemente. Y entonces Juan se encuentra tanto en la tierra como en las alturas con una compañía de altísimos ángeles de jerarquía, de las cuales son los que están moviendo esas revelaciones y develaciones para que Juan pudiera entender y pudiera escribir lo que se le estaba ordenando en esos momentos. Ahora bien, aquí dice ese candelabro. Es importante porque se puede hacer la pregunta, pero ¿por qué allá aparece un solo candelabro y aquí aparece 7? Dice que cuando el Señor Jesucristo muere, ¿qué dijo él en la cruz? Y que dice el Juan en su capítulo allá, que cuando en el templo había una cosa que se llamaba ¿qué? Dice que el velo se rajó de arriba abajo. Significa que ya estaba todo el misterio develado, consumado, a disposición, ¿verdad?, del mundo entero. Ya no era exclusivamente para un estado, un país como Israel, sino ¿para qué? Como dice aquí, ¿no? Y entonces, claro, ya la gracia de la iglesia es extensiva, ya la luz del Señor Jesucristo es extensiva para el mundo entero, como candelabro, como luz del mundo. Claro, se usa primero lo físico para entender lo espiritual, ¿verdad? Entonces, este candelabro es la luz del mundo, es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién hace alumbrar ese candelabro? ¿Ah? El Espíritu Santo. Fíjense, yo fui en espíritu, ¿verdad? Siempre hay que tomar, aquí está la Trinidad. Yo fui en espíritu, aquí está el Padre dándole, el Hijo, la revelación, que son las palabras clave de este libro, y el Espíritu Santo liderizando a los ángeles desde allá arriba. Ellos están allá arriba,
Aquí no está la Trinidad, sí aparecen figuras en simbolismo, pero quien está liderizando aquí de arriba es el Espíritu Santo. Porque ¿a quién se le encomendó la administración de la iglesia, de la Trinidad? Al Espíritu Santo. Siempre debemos entender quién es el Espíritu Santo, quien revela todo, ¿verdad? Que enseña todo y que lo aclara todo e interpreta todo. Eso es importante. Él es el quien interpreta eso y lo veremos entonces nosotros y lo explica y lo detalle y enseña al creyente, hermano. Oigan bien, que busquen la respuesta. Busquen la respuesta. Mira, si tú no entiendes aquí, la respuesta la conseguimos en varios libros del Antiguo Testamento. Ese es orden del Espíritu Santo. ¿Qué es loco? Bueno, dice Pablo dice ahí en la carta a los romanos que lo más loco de Dios es lo más sabio para el hombre. Entonces, muchos eruditos, escritores e intérpretes también dicen que, bueno, con razón, el que lee la Biblia se vuelve ¿qué? Porque no entienden. Ahora, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a entender las Escrituras si no le explica quién? ¿Qué pasó con el eunuco capítulo 8 de los Hechos? Venía leyendo ¿qué? Y no entendían una papa. No entendía nada. Entonces fue el Espíritu Santo quien le ordenó a Felipe, y Felipe fue entonces, ¿verdad? Y fue allá, y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, mira, evangelízalo. Y dice, y evangelizó a Jesús. Entonces el Espíritu Santo, hermano, quien da la interpretación total y transparente de la Santa Escritura, que Él es el inspirador, Él es el creador, Él es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y ellos, dice como decía el Señor Jesucristo, mi palabra no puede ser quebrantada ni violada. Y el verdadero creyente siempre se recrea en saber que lo que Dios nos ha dado es fiel y verdadero. Y es para nuestra recreación y para nuestro disfrute, aún en el presente y en el futuro. Ahora fíjense, este candelabro allá era uno, ahora son 7. Significa que Dios multiplicó la luz para todo el mundo. La luz, el candelabro es Jesucristo. La gracia es ahora ¿para quién? La gracia ahora es para todo el mundo. Entonces cuando él vi 7 candeleros, y vi 7 candeleros de oro, calendero de oro, bueno, significa, bueno, la palabra 7, ya, bueno, oye, ya Dios ha perfeccionado su gracia y se la ha regalado al mundo entero. Cuando vean esto, y vi 7 candeleros de oro. Ahora el 13 que dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. ¿Verdad? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Todos ustedes entienden esta palabra, el Hijo del Hombre. ¿Por qué al Señor Jesucristo se le dio ese título del Hijo del Hombre? Oye, ¿verdad? Porque, vaya, mira, yo les digo con toda sinceridad, y cuando era estudiante de la Biblia primariamente, yo decía, porque ese Hijo del Hombre, y porque el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, y quien más lo repite, el Hijo del Hombre, es el Evangelio de Lucas. Y él mismo se autodenominó el Hijo del Hombre o el Hijo del Hombre. Ahora, pero explíqueme algo, ¿por qué ese título, Hijo del Hombre? Él es Dios encarnado, pero Hijo de Hombre encarnado. ¿Por qué Hijo de Hombre en qué? Hay una dualidad en él, ¿no? Él era Dios en aquel hombrecito, como lo decía Pilato, pero él era hombre. Pero en esto, el Hijo del Hombre, es para que veamos, hermanos, que en la genealogía, que tenemos en Mateo, ¿verdad? Genealogía, Dios le prometió a David que siempre de su descendencia habría que a un hombre, un rey que se sentaría siempre en el trono de ¿qué? De Israel. Entonces, claro, los israelitas esperaban siempre un hombre parecido al estilo de ¿quién? Del rey David, pero por no leer las escrituras, como el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, erráis
ignorando las escrituras, y los doctores y los escribas, fíjate, los doctores y los escribas y los sabiondos y aún Nicodemo, maestro de Israel, ignoraban eso. Entonces, ¿qué resulta? Él le decía, ustedes ignoran todo, erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ellos cambiaron la originalidad de la palabra de Dios, las escrituras. ¿Por qué? ¿Por sus qué? Ellos tienen 5 libros especiales: el Talmud, la Mishnah, las tradiciones de los ancianos, la historia, yo no sé qué, y otros más. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos preferían el argumento teológico, vamos a decirlo aquí, de los ancianos, que tenían unos tremendos libros que solamente ellos entendían aquello, y dejaban la palabra de Dios ¿a qué? A un lado. Tomaban la palabra de Dios y la mochaban, como dice allí el Señor, la mochaban, ¿verdad? Y agarraban lo bueno y hacían una interpretación de ella y formaban un comentario. ¿Y por qué esto? Pues claro, porque ellos dejaron la palabra de Dios. Como decía el profeta Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron a una fuente de agua sucia, muerta, sin vida. Es decir, una comparación, que dejaron a Dios a un lado para buscar las ideas de otro. Y ahí cuando el pueblo cayó, ¿verdad?, por guardar y violar los 4 puntos que Dios le había dado. Fíjense lo que acabo de expresar. El mandamiento del Señor Jesucristo se lo dijo inicialmente ¿a quién? A los apóstoles y a todos aquellos que les acompañan. Pero también oyeron todos aquellos dirigentes de Israel. Pero violaron siempre ese mandamiento. Desde el principio de Deuteronomio, capítulos 5 y 6, lo violaron. Y el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras. Mira, hasta el día de hoy los judíos viven en las tinieblas, viven en la ignorancia, viven en la torpeza, porque interpretaron la palabra a su manera. Los musulmanes, ¿verdad?, que en el año 1600 Mahoma y Muhammad Ali, su suegro, interpretaron el Antiguo Testamento a su forma y formaron lo que se llaman entonces el libro del Corán, y ellos están esperando a un príncipe, a un rey, digamos al modelo y a la apariencia de David, de Saúl, porque dice que Saúl era un tremendo hombre que sobrepasaba a todo el mundo, era un catire alto, con los ojos verdes, con un cuerpo corpulento y que fundía miedo. Así lo describe Samuel. Samuel se quedó, ay, este es el rey, y resulta que era un diablo. El diablo era un diablo, y sí, a la larga apareció un verdadero diablo, y se unió con los diablos, y está ahorita allá abajo. En el Antiguo Testamento hay una expresión, Borra, el príncipe de Bosra. Borra es una isla especial de hombres especiales, semirrojos, de tez rojo, así, de la sangre mezclada. Y ahí se levantaban unos grandes príncipes, hombres ricos, que Dios justamente cultivó a esa gente y le dio conocimiento y sabiduría y dinero, y vestían todo el tiempo como unos tremendos príncipes. Los musulmanes esperan un príncipe parecido a ese. Los judíos esperan a un rey mejor que Saúl, no como David, porque David que era un guerrero, mata gente. Entonces sí esperan un descendiente de David, pero parecido a ese Saúl, ¿verdad?, montado un caballo blanco. Saúl se montaba, era en una mula blanca, pero no, porque los judíos le tenía prohibido Dios el caballo. Entonces resulta que, hermanos, nosotros vemos que los musulmanes hoy en día, los judíos no creyentes hoy en día, esperan un príncipe especial. Entonces, claro, el Señor Jesucristo no, Él vino con la humildad y la sencillez, citando las Escrituras. Por eso le hago la pregunta, citando las Escrituras, el Hijo del Hombre, es decir, una simplicidad. Es decir, Él no dijo, yo soy descendiente de David, sí lo dijo, pero, ¿verdad?, no en esta forma tan soberbia, vamos a decir, sino humildemente, el Hijo del Hombre. Porque no hay varón que nazca en este mundo que no sea hijo de... Claro, el varón es el que lleva la prioridad en la concesión, ¿no es así?
Entonces, ¿qué resulta? Él lo repitió varias veces para que ellos escudriñaran las escrituras y se dieran cuenta que él descendía de David y llegó a José, pero José no llegó a tener nada que ver con la concesión del Señor Jesucristo, sino que fue... La primera alusión que se hace del Hijo del Hombre la tiene Daniel en su visión en el capítulo 7, versículo 13. Constantemente en profecía, Ezequiel repite mucho el Hijo del Hombre, pero es el ángel, es Dios quien lo llama Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Escribe esto, haz esto y haz el otro, pero es una expresión que Dios le dio en la inspiración al ángel para que el ángel llevara a Ezequiel, para que Ezequiel escriba eso, y ese es el libro especial para los judíos actualmente. Y ellos actualmente tienen un templo hecho basado a lo que escribió Ezequiel, para que lo tomemos en cuenta. Pero basando en esto, el Señor Jesucristo fue a la simplicidad, ¿verdad? Por eso es que a él lo veían y lo menospreciaban y lo llamaban ¿el qué? El carpintero de Galilea, el carpintero de allá, de por allá. Era un hombrecito chiquito y bajito, según dice la historia, pero mentira. La escritura dice que el Señor Jesucristo más o menos tenía 1.85 de altura, porque esa era la descripción que le daban a los descendientes de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, viendo esto, vemos es que él se da la simplicidad, como dice aquí el capítulo, ¿ves? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes. Él era Dios en persona, pero aún se presenta en medio de aquel servicio para agradar a Dios como un simple hombrecito, hijo del hombre. ¿Entiendes? Para que entendieran que él vino a buscar y a qué, lo que se había perdido. El verdadero, ¿verdad? Claro, por eso es que él hacía tantas obras, como dice el capítulo 4 y 5 de Mateo y Lucas, oye, que anduvo haciendo bienes y sanó cantidades de enfermedades. ¿Y qué hacía él? Se escondía y se iba para que no lo alabaran, para que no lo ensaltaran, para que etcétera, etcétera, ¿entiendes? Siempre buscó la humildad y la sencillez. Y cuando ustedes vean aquí como el Hijo del Hombre, ¿ve? Aquí dice, y uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué Juan repite eso? Porque Juan aprendió la enseñanza y la humildad del Señor Jesucristo. Entonces, pues, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y esto era ya, dice la Escritura, en este versículo, fíjese, dice la Escritura, como lo hemos explicado en otras clases aquí, que el Señor Jesucristo tiene 3 títulos en la antigüedad: profeta, sacerdote y rey. Ahora fíjese, el Señor aquí está vestido de ropas, aquí no dice ropas blancas, sino el 13, y medio 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Fíjese, el Señor Jesucristo se presenta en la iglesia, en medio de la iglesia, de los candelabros de oro, vestido ya no de profeta, sino de ¿cómo? Sacerdote. Actualmente ya él dejó el título de profeta a un lado. Ahora es sacerdote, como dice la carta a los hebreos, y que subió y se sentó a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por toda su amada iglesia, los escogidos, intercede día y noche, pero tiene la ropa de sacerdote blanca, ¿verdad? Su ropa blanca más adelante dice, y ceñido por el pecho con una cinta de oro. ¿Sabe que ya él está asomando en esta representación el soberano de la tierra? Porque la ropa blanca con cintas de oro, ¿verdad? Y en esa forma tan especial, de arriba del pecho, desde aquí del cuello hasta los pies, era, hermano, el traje sacerdotal. Y está representando como sacerdote delante de Dios a la iglesia. Pero también dice aquí, la cinta de oro la llevaban más los reyes
de aquel entonces llevaban más el ornamento de sus vestidos, cintas de oro, para que la gente supiera, era el rey, el único que podía llegar ese tipo de vestidura. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está haciendo honor a lo que Él se ganó, ¿verdad? Con su muerte en la cruz, sacerdote, ahora en medio de la iglesia. Ahora el 14, y su cabeza y su cabello eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Fíjense, qué descripción hace Juan del Señor Jesucristo. Y Juan, que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, ya lo había leído ¿a dónde? En el libro de Daniel, capítulo 10, y en el capítulo 7 de Daniel. Y cuando Juan está escribiendo para describir aquello que vio, el 12, claro, toma las actitudes que el Espíritu en ese momento le está inspirando. No se le olvide que yo fui en espíritu, ¿verdad? No se les olvide. Y él está siendo inspirado y llevado por el sentido del Espíritu, y el ángel lo está llevando. Y él está escribiendo lo que el Espíritu le dice que escriba, no lo que él quiera. La revelación que se le está dando. Y detalla al Señor Jesucristo en esa visión tan extraordinaria y única, ¿verdad? Un ser humano de esa altura, como yo lo digo, de 1.81 de metro, 1.81, conforme las normas de la tribu de Judá de allá. Y entonces decía que su cabeza era blanca, blanca lana, y sus ojos como llama de fuego, y su boca a una espada aguda, y su vestidura blanca, y sus pies como el bronce bruñido, ¿verdad?, que brillaban. Entonces hace una descripción, hermano, de la persona del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Primero, que la blancura de su pelo representa eternidad, santidad, pureza, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría, el único creador, el cabello blanco. Y los ojos, hermano, de fuego. El fuego representa en la Escritura ¿qué? Todo lo que ve, Dios penetra a lo más mínimo de su creación. Todo lo ve, todo lo entiende, todo lo purifica, ¿verdad? Todo lo purifica con su mirada. Y Él está en medio de su iglesia mirando nuestros pensamientos y nuestros ¿qué? Corazones. Por eso es que las Escrituras nos apele constantemente, sean delante de mí, como le dijo a Abraham, el padre de la fe, que fue lo primerito que le dijo allá en el capítulo 12, ¿verdad? Andad delante de mí, sé. Y eso es para todos nosotros, porque nosotros descendemos de allí, de Abraham. Cada uno de nosotros somos hijos de ¿quién? ¿Por qué? ¿En qué forma? Por la fe que hemos puesto en la obra del Señor, en este personaje que está haciendo la descripción aquí, Juan, un ser con ojos de fuego en medio de la iglesia. Yo diría, ¿cómo es posible que algunos miembros de las iglesias hoy en día en el mundo actúan tan mal, rebelándose contra Dios, ¿verdad? Cuánto más en la iglesia mundial durante 20 siglos el Señor Jesucristo ha sacado de la iglesia, como vamos a ver en las 7 iglesias, mira, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y es el Señor quien hace justicia. Esta descripción que está haciendo Juan aquí del Señor Jesucristo con ojos, llamas de fuego, Él es penetrante, hermano. De Dios no se burla nadie, hermano. Bien. Y claro, esa es una de las cosas, porque los que enseñamos la palabra y los que dirigimos una asamblea, no hemos de ser muy metiches con los miembros de la asamblea. Porque algunos que no entienden la doctrina quisieran que el pastor estuviera por aquí, por allá, metido en todos los hogares, aconsejando, vistiendo, hagan esto. No, le vuelvo a repetir, cada creyente de esa asamblea debe anden delante de mí, sean bien, porque el Señor Jesucristo lo habla, y Pedro lo habló. Pedro, que fue uno de los que más cometió errores en la vida apostólica, él dice, sean santos porque Él es
Santo. Ahora, ¿cómo es que se describe un santo en una asamblea? Santo es aquel. Moisés, Dios se lo dijo a Moisés. Si ustedes cumplen estos requisitos, esta ley, en Levítico está eso. Si ustedes, se lo dijo a Moisés, Dios, y habló Jehová a Moisés y le dijo, si ustedes cumplen con esta ley que yo le estoy mandando aquí, si ustedes las cumplen y vienen los días sábado, séptimo a mi presencia, yo los llamaré dioses. Fíjate, yo los llamaré dioses. Y el Señor Jesucristo se autocalificaba así como dioses. Capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 6 que digo de Juan y 11 de Juan. Y cuando él, tú eres Dios, oye, tú estás blasfemando y estás blasfemando. Y entonces lo perseguían constantemente hasta que lo lograron en 3 años y medio, lo agarraron. Cuando el sumo sacerdote le dijo, te invoco a que me diga quién eres tú. ¿Y qué le dijo él? Que le contestó, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué le contestó él? Tú lo has dicho. Y por esa confesión lo crucificaron. Entonces Dios nos enseña, hermano, la palabra santo no es como enseña la religión, la vestidura y una yo no sé qué y unas cosas, mentira, esa es hipocresía. Porque si no, no hubieran los famosos pederastas, ¿no? La pedofilia, todo eso. No bandidos, eso que ustedes ven bien vestiditos con una tremenda cruz, mira, ustedes son unos verdaderos zamuros. Y el creyente verdadero de una asamblea tiene que cuidarse mucho. Hermano, y ser santo también, aparte de todo eso, es vivir delante del Señor. Claro. Anda delante de mí, hermano. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno anda delante de los hombres, uno se convierte en hipócrita, pero cuando uno anda delante de Dios, se convierte en un temeroso de Dios, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es temor a Dios. Entonces, claro, muchas veces a uno le dicen esto y el otro, pero uno aguanta. El Señor Jesucristo dice, la Escritura nos enseña, hermano, de las 3 vestiduras que llevaba el tabernáculo. El tabernáculo llevaba una vestidura de cobertura, ¿no? Para evitar los problemas de macho cabrío, de vaca roja y de tejón. 3 coberturas. Esa era para cubrir de tanto polvo y de tanta suciedad al tabernáculo en el desierto. La teología que describe al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, le colocan, era un varón conforme su vestidura, cuero de tejón. Cuero de tejón es que la persona debe de soportar de todo lo que le digan. Y el verdadero santo de Dios es aquel que aguanta todo lo que le digan dentro de la iglesia, en el hogar, la vecindad, como todo. Pero esa persona le agrada a Dios por sobre todas las cosas. El tejón aguanta toda clase de polvo. Y mira, y tú sabes que la piel del tejón, tú le puedes lanzar toda la arena que quieras y no le penetra, porque ellos tienen un tipo de lana que todos lo rechazan para afuera. Bueno, ese es que Dios hace todo bien, todo lo que hizo Dios es bueno. Pero hablando de esto, hermano, el Señor Jesucristo y el Hijo de Dios, que ya lo están enseñando, entonces están viendo cómo hace Juan esa descripción. El Señor Jesucristo con ojos de fuego en medio de su iglesia, pero más aún todavía, el Señor Jesucristo dice que su boca salía una espada de doble filo. ¿Por qué una espada de doble filo? ¿Qué representa la espada de doble filo? Es la autoridad de Dios en medio de su iglesia. No se les olvide que cuando peca Adán y Eva, ¿qué hace Dios? Dice que los lanzó del paraíso y puso un ángel con una espada flamígera que daba vuelta de doble filo, daba vuelta al Edén para impedir que el pecador Adán y la pecadora Eva volvieran al lugar santo a tomar del árbol de la vida, porque ya les había sido prohibido, hasta que vino el Señor Jesucristo que restauró eso. Ahora, entonces, claro, nosotros viendo eso, que la autoridad de Dios, hermano, el único que hace justicia, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Que sus pies eran el bronce, hermano.
que es brillante y pulido, representa el juicio que Dios hace constantemente en la iglesia. Algunas personas no se dan cuenta que, como dice Santiago, que todo lo dejemos a Él, porque eres el único que tiene el derecho de hacer juicio en medio de esa iglesia. El pastor, óiganlo bien, el pastor no puede patear, ni golpear, ni insultar, ni hacer nada negativo a la membresía, porque esas ovejas son de ¿quién? Juan 10. La iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. También se llaman ovejas del Señor, mis ovejas. Se lo dijo a Juan. Y Pedro todavía, fíjate, recibió 3 mandamientos del Señor. Pedro, me ama, pastorea mis ovejas. Pedro, me ama, pastorea mis cabritos. Pedro, me ama, pastorea mis, así 3 veces. Y le dijo, sí, Señor, mías, pero mis, no digo las tuyas. Entonces el pastor debe tener cuidado con sus ovejas, no patearlas, no insultarlas, no botarlas de la asamblea, sino pedirle al Señor, Señor, haz tu justicia, porque solamente tú tienes la palabra digna, purificante, como una espada, ¿verdad? Tú eres el único que hace juicio en medio de la iglesia, así como lo está describiendo aquí. Igual lo está describiendo como al Señor Jesucristo, y para eso Él intercede delante del Padre. Bien. Y cuando fíjese que el Señor Jesucristo está delante del Padre como sumo sacerdote allí representándonos a nosotros, porque en el capítulo 12 dice que el acusador de los hermanos constantemente nos está acusándonos de nosotros, y sale el Señor Jesucristo y que le dice, chu, fuera de aquí, fuera, le dice él al diablo, fuera de aquí, yo soy el representante, mira que esa asambleita, no te preocupes, yo me ocupo de ellos, yo soy el juez, yo soy el protector de ellos. Y ese es un privilegio que tenemos, hermano. Saber que tenemos un sumo sacerdote que nos representa delante del Padre. Y Él se lo dijo a los apóstoles, mira, no se preocupe, tráiganmelo todo a mí. Porque vamos a ir delante de los hombres que son mentirosos y falsos. Y como decía Arion Sabio, nadie da algo sino con un propósito y con un interés. Yo te doy, pero tú también. Entonces, mira, Dios da en largueza, en abundancia, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esta descripción que hace Juan aquí, oye, sus pies semejantes al latón, fino, al diente como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, ¿verdad? Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense que las profecías, hermano, haciendo la descripción del Señor Jesucristo, Juan, el teólogo, tenía la descripción del Señor Jesucristo aquí. Y cuando él ve todo, uno de los profetas menores dice, he aquí que viene el sol de justicia. Y llegó el momento cuando él llegó a la tierra e hizo la obra y dijo, consumado es, he hecho la obra de justicia. La gracia está para todos. Y todos aquellos que oigan mi voz vendrán a mí. Capítulo 5 de Juan. Todos aquellos que oigan mi voz vendrán a mí. Y a todos aquellos a quien mi Padre enviare. Por eso es que todo el mundo, en el mundo entero, no son salvos. No porque Dios no quiere, sino porque se niegan. Porque muchos son llamados. Y entonces, claro, ahí vamos a ver la discriminación que hacen hacia la iglesia verdadera y hacia nosotros. Oye, pero tu Dios sí es malo, porque tanta gente tan mísera, el otro, tanta matazón, tanto satanismo. Bueno, porque ellos quieren. Dios los llama. Allá en Isaías 45 dice, mirad a mí todos los términos y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Así lo dice, la invitación de ahí en la antigüedad. Y el Señor Jesucristo se paró y dijo, vengan a mí todos los que. Así que la invitación es constante. Y cuando ustedes oigan eso, no, Dios es un Dios de caridad y un Dios de justicia y un Dios de amor. Entonces, claro,
No quieres, Dios no te obliga, porque Dios respeta que el libre albedrío de cada persona. ¿No hace Satanás? Claro, no, al contrario. Cuando él ve que la persona está usando el libre albedrío mal, cuando él ve que la persona usa el libre albedrío que Dios le dio al hombre, para bien lo usa, para mal el diablo lo atrapa. Y el 17 dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Por tercera vez lo repitió el Señor aquí, ¿no? Y el 18 dice, y el que vivo, y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Esto de los ángeles lo vamos a dejar para el último versículo, que ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver un momentico esto que dice aquí, ¿verdad? El 18. Y tengo las llaves de la muerte y el hambre. Usted sabe que en la antigüedad, hermano, la gente hablaba mucho de la muerte y que la muerte andaba constantemente con una cantidad de cadenas y llaves arrastrando, buscando aquello. Esas eran costumbres, dichos de los antiguos, y tenían una información muy equivocada de la muerte, pero caían a cada momento muertos por todos lados y no podían hacer descripción. Y dice Job en sus explicaciones que el malhumorado, el hombre malo y de mal carácter siempre desea la muerte. Y como desea la muerte, invoca al malo, ¿para qué? Para que se lo lleve. Pero nadie puede antes de su día salir de este mundo. Y aquel que lo intente, ¿verdad? Quitarse la vida, ¿qué le espera? A un castigo mayor según las escrituras. Según las escrituras, aquel que se quita la vida sin la voluntad de Dios, mira, Dios le aplica un juicio más elevado o más profundo, porque eso es únicamente potestativo de Dios. Ninguna persona puede disponer, y sin embargo el mundo está lleno, y el diablo que tenía y que manipulaba eso desde el principio, engañando a la humanidad, vino el Señor y le quitó ¿qué? Las llaves del infierno y de la muerte, porque Él venció la muerte. El Señor Jesucristo resucitó el tercer día. No fue que el diablucho allá lo sobornó, mira, dame tanto y te dejo pasar por aquí. El Señor Jesucristo Dios, dame acá, tú no tienes potestad sobre mí. Entonces, ¿qué pasó? Fue el Espíritu Santo y lo resucitó. El Espíritu Santo lo resucitó y lo sacó del infierno al tercer día. Porque ellos son Dios, ellos son los creadores del infierno y del abismo, ¿verdad? Y de todo eso. ¿Quién le dice a Dios que no? Y el único que tiene la potestad del infierno y de las llaves de la muerte es el Señor Jesucristo. Eso para que lo sepan, que la Iglesia romana y muchas sectas más creen que pueden manipular el poder de las tinieblas, sacar gente de allá y traer gente para acá. ¿Eso es cierto? No, es difícil. Ahí el capítulo 16 le dijo en la figura de Abraham al rico, hay una gran cima constituida entre ustedes y nosotros, que no puede, y nadie puede violar lo que Dios ha establecido en su sola voluntad. Entonces, es falso que las personas que consultan a los muertos, creyendo entonces que pueden traer, como lo menos el que quiera traer a una mujer que se sienta sola y que pueda traer a su marido otra vez, que no es creyente, ¿no? O viceversa, un hombre que quiera traer a su esposo otra vez a la vida, no, eso no lo permite, que no sea creyente. Porque el creyente no cree en eso, porque sabe que el alma de cada creyente está en el cielo, en el paraíso, y su cuerpo en las tumbas. Pero nadie, absolutamente, el diablo no tiene potestad sobre él. Bueno, y este versículo 16, y tenía en su diestra 7 estrellas. Vamos ahora al versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora fíjense como empieza el versículo 20. El misterio
Esto fue un misterio únicamente declarado por el Señor Jesucristo. Tómenlo en cuenta todas las hermanas y hermanos varones interesados en el estudio. Hay muchos escritos que violan este misterio, el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que le dan una interpretación personal a estos, por lo menos los 7 ángeles que el Señor Jesucristo tiene aquí. Cuando lo ven a Juan, que hace la descripción, y tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora, hermanos, ¿quiénes son estas 7 estrellas? Algunos, ustedes han leído la Escritura, ¿quiénes son estas 7 estrellas? Que dice, el misterio de las 7 estrellas, y el Señor Jesucristo es quien está dando la declaración. Fíjate que, mira, la iglesia bautista, oigan bien, entre varias iglesias y varias líneas que vienen desde el año 1400, todos esos teólogos se cayeron con esta interpretación que le dieron personalmente, violando este misterio. Quien da la declaración aquí es el Señor Jesucristo. Dicen que las estrellas son los pastores de cada iglesia. Fíjense que nosotros, hermanos, hemos venido arrastrando en las iglesias, y hay que tener mucho cuidado, mucha falsa doctrina, porque yo lo vuelvo a citar, ¿no?, lo que se llama el renacimiento de la letra y del estudio y la cultura, la teología y las academias, y como Napoleón con su guerra en toda Europa echó a perder muchas universidades, seminarios, iglesias, cerró iglesias en Europa la vieja, ¿no?, y todas esas cosas, mira, y se formaron creyentes con distintas ideas, y entonces el pastor lo tenían como, yo no sé, como una cosa especial, y ellos se valían de eso para decir que eran los ángeles que dirigían la iglesia, los pastores. Y la palabra de Dios en toda la Escritura te dice, es falso sobre falso, hermano. Y el Señor los rebate. Por eso el Señor le dice a Juan, el misterio, ¿verdad? Un misterio significa que el único que lo está revelando es el Señor, no el hombre. Bien, y por eso el Señor, sabiendo lo que iba a pasar en la iglesia, Él decía, no, porque ningún hombre, hermano, con defectos y errores puede representarse como un ángel delante de la hermandad. ¿Qué dice? Algunos de ustedes dicen que un pastor debe de ser un ángel. ¿Ah? Yo tengo como creyente un ángel guardián. Todos ustedes que son creyentes lo tienen. Ahora, la iglesia, oiga bien, la iglesia que Dios ha liderizado, ha establecido según su voluntad, según los planes que Él hizo desde el principio, todo ordenadito. Padre, tú decretas salvación, yo realizo la salvación y el Espíritu Santo la extiende. Y los ángeles serán los encargados de ministrar. Porque la palabra ángel aquí en el Apocalipsis significa ministro de Dios. Oigan bien, el original, ministro. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo, búsquenlo, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 12. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ajá. Sigue el último versículo. No son todos ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es la palabra original que está aquí en la hebreo, ¿verdad? En la Septuaginta, hermano, la Biblia que se tradujo en de lo original. Los ángeles se traducen ministros de Dios. Y fíjate que aquí lo está corroborando. No son ellos, fíjate, la gracia ahora, ¿verdad? El Espíritu son ministros. Claro, se le aplica también usualmente en el idioma castellano mensajero de Dios. Porque Gabriel vino y le dio a María un mensaje y se llama el ángel mensajero. Pero también la mayoría de los ángeles en la iglesia son ministros de Dios. ¿Cómo? Vamos a ver para que vean otra palabra más. Busquen ustedes en el libro de Job lo que significa estrella. Libro de Job, capítulo 38, versículos 6, 7 y 8. Léamelo, por favor. ¿Están fundadas sus basas o quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ajá. ¿Quién cerró con Ajá, aguanta ahí.
Fíjate, ¿ves? Cuando las estrellas del alba, ¿y qué más? ¿Y qué repita? Y se regocijaban todos los hijos. Ajá, fíjese, Dios allí usa, el Espíritu Santo está usando doble expresión para que cuando Dios estaba creando la tierra, en sus bases, creando lo que se llama el aro gravitar, para colocar Dios encima esa masa de tierra y crear todo lo demás, todavía la creación no estaba. Y cuando Dios estaba creando todo, ¿quiénes le estaban acompañando y viendo? Los ángeles. Dios usa allí un simbolismo, hermano. ¿Cómo? Las estrellas del alba eran los ángeles que acompañaban a Dios. Todavía no había más creación, hermano. ¿Entienden? Y era en ese momento. ¿Se regocijaban quién? No había más nadie, sino los ángeles, viendo cómo Dios ordenaba la tierra y ponía su fundamento y todo. Para empezar entonces, como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que los ángeles que están aquí hablando, hermanos, son allá los ángeles, estrellas, son ángeles encargados de llevar la administración de la palabra de Dios. Vamos a buscar otra equivocación que tienen algunas otras personas. Busquen aquí mismo en el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y le fue dada la llave del pozo de la vida. Aguántate. ¿Cómo es eso que una estrella que cayó del cielo y se le dan las llaves del abismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Era para que veamos, entendamos que ese era, mira, un ángel, ese era una estrella, un mensajero en ese momento que Dios envió para que abriera las puertas del abismo, ¿verdad? Pero fíjese la expresión, y vi una estrella que cayó del cielo, un ángel. Fíjense que Dios usa figuras, simbolismo a su manera. La inspiración es del Espíritu Santo. Y el misterio, quien lo declara, es el Espíritu Santo, no nosotros. Cuando nosotros leemos porque queremos ser más teólogos de lo que Dios nos permite que lleguemos, porque nos hinchamos enseguida, Dios dice, mira, conforme yo te lo estoy mandando hoy, no te pases de ahí. Por eso se lo dijo a Noé, mira, Noé, hazme el arca conforme, no le vayas a alargar más cosas. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, hazme el tabernáculo conforme la medida que yo. Y entonces Dios es muy preciso y celoso con lo que dice. Somos nosotros los hombres que queremos siempre, y los intérpretes, crearnos creyendo que somos intérpretes. Nosotros somos analistas de la Escritura, no intérpretes. El intérprete por exclusividad es el Espíritu Santo. Analista dirigido por el Espíritu Santo. Claro. Ahora, fíjense ustedes que cuando nosotros leemos esto en hebreo, aquí en Apocalipsis, y lo vemos aquí, oye, ¿cómo es posible que nosotros hayan, los bautistas sobre todos ellos, tienen una gama grande? No, nosotros somos los pastores. Ahora, en segundo lugar, es cierto, ¿verdad? El mensajero, el hombre, porque Juan aquí es el mensajero, ¿verdad? Juan aquí es el mensajero de la palabra. Ve y escríbeme, 3 veces se lo digo, escríbeme esto, escríbelo, y mándalo, ¿verdad? Escríbelo. ¿Pero qué iba a escribir? Lo que le estaba dictando allí. ¿Bien? Entonces uno debe de respetar los misterios que Dios da de su descripción. Y es por ello que el Apocalipsis es un libro difícil para muchas personas. Y se enredan y caen en esto y el otro. Y algunas personas, mira, hay otra cosa que y yo se lo recomiendo, no se pongan nunca a discutir con personas que se creen que son más sabios. Allá en el capítulo 7, les voy a decir algo, el capítulo 7 de la carta a los Hechos, búsquenlo para que vean, el versículo 53, capítulo 7 de la carta a los Hechos, versículo 53. Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Ves? ¿Para qué son los ángeles, verdad? Parece mentira. Se sabe que cuando Dios baja en el monte Sinaí, bajó con toda su gloria y con toda su majestad. Y ahí estaba ¿quién? La majestad en pleno. ¿Y quiénes más? Todas las virtudes de los cielos
porque vinieron a ver cómo Dios le iba a dar a aquel pueblo que rescató de Egipto unas leyes. Ahora, ¿dónde estaba Moisés cuando estaba recibiendo esas leyes? Dice que Moisés subió solito allá al monte Nebo. Bueno, es que tiene varios nombres el monte Sinaí. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que Dios le mandó a Moisés, le dio los mandamientos y las leyes muchas veces. ¿Cuántas veces le habló Dios a Abraham y habló Jehová a Moisés? Y habló Jehová a Moisés y le dijo, y habló Jehová a Moisés. Son más de 6,600 que Dios le habló más o menos a Moisés. Y ahí hay una cosa que la gente no cree, que los ángeles fueron los que le llevaron la palabra de Dios a Moisés. Porque si Moisés se acercaba más a lo que Dios le dijo que pasaba. Ahora, cuando Esteban el mártir está hablando allí en el capítulo 7, versículo 53, los israelitas se lo sacaba en cara Esteban el mártir, diciéndole a ellos, ustedes recibieron la ley por mano de ángeles. Dándonos a entender, hermano, que los mismos judíos fueron enseñados por los ministros de Dios. Moisés fue enseñado por los ministros de Dios, los ángeles. Los ángeles también son los que están enseñando aquí a Juan y están llevando a Juan para allá y para acá. Los ángeles son los que administran la iglesia local, la verdadera iglesia, representante. Aquí hoy está el ángel de la iglesia. Viendo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos, los ángeles anhelan mirar cómo nosotros nos comportamos delante de Dios. ¿Quién está hoy liderizando a todos los ángeles que están aquí? El ángel de esta iglesia. Para que ustedes lo entiendan, hermano, cada asamblea, veces que hacemos culto aquí, los domingos, está el ángel jefe de esta iglesia. Y también, ¿a quién lideriza él? A los ángeles de cada uno. Mira, háganse todo en orden, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, los ángeles anhelan ver lo que ustedes están haciendo. Y toman nota. Por eso es que Dios pide en su pueblo, mira, santidad, pureza y reverencia. ¿Para qué? Para que no pequemos contra Dios. Ahora, esta palabra ángel la van a aparecer mucho en la escritura. Mucho. Y se van a convencer, oye, mira, cómo trabaja Dios. Ahora, para terminar, para que entiendan un poquito más, si lo han leído, ¿no? ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Moisés y a todo su equipo que erigieran y construyeran un sabio que construyó un arca? El arca, ¿y dónde iban a poner el arca, hermano? En el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba allí. ¿Y qué tenía como dibujo? 2 ángeles. Vamos a usar la palabra, después vienen los títulos. Pero 2 ángeles que estaban viendo hacia qué. Aquello es un simbolismo, una figura. Hoy en día es una, ¿qué? Una realidad. Cuando leamos aquí, mira lo reverente y lo respetuoso que es Dios con su palabra misma, la cual le dice, no volverá a mí nunca vacío, hará lo que yo quiero. El orden. Ahora, en segundo lugar, como lo fue Juan, nosotros los enseñadores, los que dirigimos la asamblea, sí somos mensajeros de Dios. Sí somos mensajeros de Dios, obligados como creyentes por orden de Dios. Somos mensajeros de Dios y estamos juntos con ellos, ¿verdad? Y es por ello que lo vamos a ver cuando Dios nos glorifica a nosotros y nos lleva a su presencia en compañía de millones y de millones sin número que están los ángeles alrededor de nosotros. Bien, ¿por qué? Porque ellos nos acompañaron en toda la vida, desde allá de Abraham hasta los 144,000. Y lo vamos a ver, hermanos, cómo esas millonadas de ángeles fueron nuestros acompañantes en toda nuestra vida, conforme Dios lo ordenó en las santas y benditas escrituras. Bueno, lo acabamos de leer, espíritus ministradores a favor de los que somos herederos del reino de Dios. Entonces,
Yo les recomiendo que cuando lean con cuidado la Escritura, cosa que vamos a ver porque vamos a encontrar muchos ángeles en movimiento, no le den nunca interpretación personal, sino cotejen Escritura con Escritura, dicho con dicho, escrito con escrito, y serán más sabios que lo que son hoy en día. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.